Queridos televidentes, hoy estamos con un tema bien importante para Bogotá en el tema de la salud. Y estamos viendo precisamente el tema de Salud Capital, la EPS que atiende a los más pobres en Bogotá. Y para saber cómo va esta empresa, cómo van sus empleados, hemos querido invitar al presidente precisamente de Sintra Capital, a Iván Celedón. Iván, bienvenido a este espacio del Canal Salud. Muchas gracias, Fidel, por la invitación a tu programa y al canal Salud TV. Solo una corrección, no es Salud Capital, sino Capital Salud. Capital Salud, sí. Bueno, y vamos con Capital Salud hoy precisamente a saber de esta importante empresa. Lo primero para darle a los bogotanos que a esta hora se conectan es Capital Salud. ¿A qué sector de la población de Bogotá atiende? Capital Salud es una EPS del régimen subsidiado, por lo tanto atiende las personas que están afiliadas a este régimen, que normalmente son las personas sintetizadas, personas que normalmente no laboran o que sus recursos económicos no le dan para acceder al sistema de salud a través del pago, que es lo que está en el régimen contributivo, y mucho menos a lo que son los regímenes especiales. Por lo tanto, nosotros tenemos la población más vulnerable de Bogotá, aproximadamente 1 millón de afiliados, y tenemos aproximadamente unos 150.000, 200.000 afiliados también en el Meta, en Villavicencio y los 22 municipios del Meta. Capital Salud pues atiende a los más pobres de Bogotá y a un sector importante del Meta. Y vamos a conocer, porque hemos venido diciendo que de esta empresa depende en alto grado la calidad de la salud de los bogotanos más pobres. Y vamos a conocer precisamente sobre esta empresa. En primera instancia, hablemos de ese llamamiento al orden que hace ya algunos años viene haciendo la Supersalud a Capital Salud precisamente. ¿Qué es lo que sucede ahí? Diagnostiquemos un poco lo que pasa ahí, Iván. Bueno, desafortunadamente los directivos de la empresa que han tenido durante algunos años no han cumplido con lo que se debe hacer para manejar esta empresa. Eso, lógico, conlleva pues una serie de fallas en la prestación de los servicios hacia nuestros afiliados. Y esto está interrelacionado inclusive con la contratación que se hace a través de algunas IPS, donde claramente la principal tiene que ver con las subredes de Bogotá y los hospitales públicos de Bogotá. Entonces, en ese sentido, pues, desafortunadamente, por allá por el año 2015, la Supersalud encontró algunas falencias, dadas principalmente por las quejas que empezaron a presentar los usuarios en relación al servicio que se les daba. Entonces decidió imponernos una medida disciplinaria de vigilancia para verificar que cumpliéramos con los diferentes indicadores que exige precisamente el ente de control. Desafortunadamente, pues se ha estado incumpliendo todo este tiempo, toda la administración anterior del señor alcalde Peñalosa se incumplió con esto, y eso hizo que renovaran la medida 7 veces en ese sentido. El año pasado, pues, la administración actual dice que mejoramos, que por eso nos levantaron la medida. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Lo que hizo la Supersalud fue cambiar la medida, le cambió básicamente el nombre, por la medida de vigilancia, por una medida que ahora se llama de recuperación. Pero los indicadores que se evalúan son los mismos, los parámetros que nos vigila la Supersalud son los mismos, y que desafortunadamente se siguen incumpliendo. Son como 6 parámetros divididos en diferentes indicadores, y que en ese sentido pues son los que verifica la Supersalud. El cambio del nombre de la medida lo único que hizo fue cambiar, que ahora no nos exige un porcentaje mínimo del cumplimiento del indicador, sino que simplemente se dice cumpla con el indicador. Pero de todas maneras tenemos que estarle reportando mensualmente a la Supersalud todas las actividades, todos los temas relacionados con los indicadores, y la Supersalud inclusive mantiene la revisoría fiscal que nos impuso desde el inicio para que verifique precisamente el contexto económico. Allí en el contexto económico también incumplimos, desafortunadamente, uno de los medidores del indicador de índice de solvencia económica. Hay una norma que permitió desde el año 2015 que las EPS pues cumplieran en primero 7 años, luego 10 años ese indicador, y desafortunadamente nuestra empresa lo ha estado incumpliendo.
por eso no ha habido una intervención más contundente por parte de la Supersalud, pero esa es otra de las razones por las cuales nos mantiene la medida de vigilancia. Y la parte económica, desafortunadamente, presenta el desbalance precisamente por los costos que se están manejando cuando se trata de los servicios de salud. Esto se evalúa a través de lo que nosotros llamamos la siniestralidad. Tenemos que decir, sí, claro, de pronto en los últimos 4 años se ha mejorado un poco la siniestralidad, porque al principio estaba en 142%, el último informe del año pasado reportaba 124%, entonces se puede decir que se mejoró, pero todavía estamos absurdamente por encima de lo que deberíamos estar. Para que nos entiendan, Capital Salud recibe unos dineros del gobierno a través de lo que se llama la UPC, Unidad de Pago por Capitación. Para Capital Salud son aproximadamente unos 100.000 millones de pesos mensuales. Entonces, pues lo lógico es que la EPS con ese dinero pueda cubrir la atención de nuestros usuarios pagándole a las IPS a tiempo y de forma adecuada. Y desafortunadamente la empresa se gasta por encima de eso. Cuando hablamos de que es 124%, quiere decir que se está gastando aproximadamente 20.000 millones de pesos más de lo que debería gastar. Y uno esperaría que fuera realmente en solo la atención en salud, porque la atención en salud cuesta más de lo que de una u otra manera lo que sé, y sabemos que hay un desbalance allí en ese sentido. Pero desafortunadamente sabemos que muchas veces por una mala administración de estos dineros, por la mala contratación que se hace, desafortunadamente los contratos con las subredes, que como decía es casi del 70%, no se maneja adecuadamente porque se maneja un tipo de contratación a través de un tema que se llama PGP y que desafortunadamente no es el mejor para manejar esto, que lo trajo la administración del señor Peñalosa y el secretario de Salud anterior y que no entendemos por qué actualmente la nueva alcaldía lo mantuvo y ha renovado los contratos con el mismo enfoque porque se demostró durante estos años que ese sistema de pago no funciona y no es el más adecuado en este sentido. Pero lo peor de esa medida tiene que ver con la atención precisamente en salud de nuestros afiliados, porque desafortunadamente ellos se siguen quejando de los servicios que se prestan en las IPS y desafortunadamente pues también se da en las IPS públicas y sabemos que no tiene que ver con los profesionales o el personal que trabaja allí. O sea, no nos confundan que son los profesionales, los trabajadores de la salud los que dan una mala atención. No, desafortunadamente es un sistema administrativo que está mal montado y que conlleva una serie de circunstancias negativas. Por ejemplo, la inoportunidad en citas médicas, la inoportunidad en procedimientos, el que no se tengan todos los elementos para realizar exámenes de diferentes tipos a tiempo. Y todo eso conlleva una mala atención que, claro, la sienten los pacientes, nuestros afiliados, entonces ellos se quejan. Y ese es uno de los hechos principales que los cuales evalúa la Supersalud y donde seguimos fallando en indicadores. Y eso conlleva también los temas de tutelas, etcétera, que son indicadores negativos en ese sentido y por los cuales la medida se mantiene. Capital Salud, ¿el capital es 100% de Bogotá, es 100% estatal? Bueno, tiene un 98 y pico por ciento de la alcaldía de Bogotá, ¿no? Ya solo queda un 1% aproximadamente que mantiene una empresa privada que es Salud Total, pero prácticamente la mayor parte sí la maneja el distrito capital. Bueno, hemos hablado de la empresa, hablemos un poco del sindicato, Sintra Capital. ¿Cuál es la situación en este momento de los trabajadores de esta empresa? Bueno, desafortunadamente también tenemos que decir que allí las cosas también son negativas, ¿no? Porque pues nosotros esperábamos realmente con el cambio de administración una mejora en esto, porque con la administración pasada nos fue muy mal. Y a pesar de las promesas que hizo la alcaldesa y los acuerdos con los sindicatos, especialmente el sector público, pues en relación a nosotros sí, desafortunadamente las cosas han sido pésimas. Pues los directivos que se mantienen en la empresa son los mismos de la administración anterior. No sabemos por qué la alcaldía los mantiene y los apoya, pero ellos siempre han mantenido una posición en relación a nosotros negativa, violando nuestro derecho de asociación sindical, persiguiéndonos, acosándonos, nos discriminan en procesos internos de selección, nos discriminan llamándonos a disciplinarios, a diferencia de los no sindicalizados, en fin, diferentes cosas. Y lo peor, en los últimos 7 a 8 meses nos han despedido 13 trabajadores. 13 trabajadores. 13 de los afiliados al sindicato, para nosotros sin ninguna validez, la verdad, de esos 9 inclusive de trabajadores de los nuevos que han estado contratando en ese supuesto proceso de formalización
que montó la alcaldía, de que le dio contrato de 6 meses, y desafortunadamente varios de los compañeros que se atrevieron a afiliarse al sindicato no les fue renovado el contrato a los 6 meses. Les mandaron preaviso y les cancelaron el contrato. Sin causa justificada. ¿Cómo? Sin causa justificada. Sin causa justificada. Según la directora de Talento Humano, ella dice que en las evaluaciones que se hicieron estos compañeros resultó que debían ser cancelados sus contratos, pero eso no es cierto. Nosotros les demostramos que los compañeros habían pasado por lo menos por 4 procesos de evaluación donde habían salido todos positivos, que eran buenos trabajadores. Es más, en un área donde despidieron a 4, el coordinador es un miembro del sindicato y él mismo certificó que le había dado aval a sus compañeros para continuar laborando, y ese aval no se tuvo en cuenta por parte de la Dirección de Talento Humano y de todas maneras los despidió. Entonces, pues eso conlleva a que las personas nuevas que han contratado, que son aproximadamente 500 desde el año pasado, no se quieran afiliar al sindicato. De por sí se habían afiliado 17, nos despidieron 9, los otros 8 prefirieron renunciar al sindicato por miedo a que no le renovaran el contrato. Entonces eso demuestra una clara enfoque de persecución sindical con deseos de destruir al sindicato, y eso es una violación al derecho de asociación sindical. Bueno, y diálogos directos con Claudia López, con el secretario de Salud. No, desafortunadamente no los hemos tenido. Nosotros hemos hecho diferentes solicitudes, tanto por escrito como verbales, y a través inclusive de nuestras quejas en las redes sociales, para dialogar, y no ha sido posible. La verdad, recién se nombraba la alcaldesa, nosotros tuvimos una reunión con la Comisión de Empalme de Salud, donde pues estaba el secretario de Salud, el doctor Alejandro Gómez, y nos dio pues un mensaje muy positivo, muchas expectativas, abrió una puerta de diálogo que nosotros confiamos en que se iba a dar, pero desafortunadamente empezaron los problemas desde el año pasado. Solicitamos en 3 ocasiones la cita con él y no nos la dio. Además, en las últimas ni siquiera nos respondió. Adicionalmente, nosotros solicitamos cita con la Junta Directiva, donde él es la cabeza principal, él ocupa el primer renglón como representante de la alcaldía, y tampoco recibimos una respuesta de la Junta Directiva. Y también hicimos la solicitud a la alcaldía a través de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría General, y tampoco recibimos respuesta. Es más, la confederación a la cual nosotros pertenecemos, la CGT, hizo también una solicitud a estas personas a través de nuestro presidente Julio Roberto Gómez, que en paz descanse, y tampoco le prestaron atención y tampoco nos dieron cita. Entonces, a la fecha no hemos recibido ninguna respuesta de la alcaldía ni del secretario de Salud. El único que en algún momento prestó atención a alguna de nuestras quejas en las redes fue el subsecretario de Salud, el doctor Úsuga, que fue el único que nos ha escuchado. En 3 sesiones nos escuchó, con la doctora Gigliola, que tiene que ver con el manejo de las entidades que funcionan con el distrito, de las entidades públicas. Pero desafortunadamente, pues nosotros dialogamos con ellos y ellos nos dijeron que no tenían injerencia directa sobre las directivas de Capital Salud, ¿no? A pesar de que el subsecretario es el suplente en primer renglón en la Junta Directiva de Capital Salud, precisamente es el suplente del secretario, ¿no? Pero nos dijo que no tenían injerencia para, pues, influenciar sobre estas directivas, y lo único que consiguieron fue que tuviéramos nuevamente un diálogo con el gerente, pero ya nosotros nos hemos gastado los diálogos con el gerente y pues no dan resultados. De todas maneras, nosotros aceptamos, llevamos 3 sesiones de diálogo este año con él y la directora de Talento Humano, y no ha servido para nada. Precisamente en este primer punto de los temas de posible persecución sindical lo han negado todo, y ellos justifican las cosas en que sí, están dentro de la ley. Entonces no ha habido ningún cambio. Nosotros igual seguimos dialogando, vamos a ver qué pasa con los siguientes puntos que vamos a plantear de las otras aspectos de violaciones del derecho a acción sindical, los puntos de la convención colectiva, etcétera, a ver si ahí sí hay algún acuerdo, pero la verdad, pues, las cosas no han progresado. Si entiendo bien, Iván, esta empresa tuvo mayor porcentaje en el sector privado y ahora está solamente en el sector público, ¿sí? Sí, correcto. Cuando inició Capital Salud en el año 2011, el Distrito Capital tenía un porcentaje mayoritario que era del 51%. Y la empresa privada, que era Salud Total, tenía un 49%. O sea, siempre ha tenido... ¿Qué pasó, Iván? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué el sector privado se fue? Porque se empezó una guerra entre el socio público y el socio privado, realmente por el poder de la empresa, y el socio privado se cansó realmente en ese sentido.
nosotros decimos que para nosotros, pues de pronto era importante que a la empresa se le diera un enfoque público, porque pues creemos que de una u otra manera, pues un servicio esencial como la salud debería ser manejado desde lo público, del gobierno, pero con un enfoque correcto y adecuado, ¿no? Entonces, pues para nosotros, pues el cambio podría considerarse que era positivo, pero desafortunadamente, pues los representantes del público han demostrado, pues, un manejo totalmente inadecuado. Nosotros hemos denunciado inclusive cosas de corrupción, etcétera. Pues llegamos a considerar que cuando lo manejaba el privado, porque tenía mayoritariamente posibilidad de manejo, a pesar de tener unas circunstancias accionales menores, él lo manejó mejor en los primeros años de la empresa. Después todo ha sido pésimo y ha habido muchas cosas inadecuadas en ese sentido. Entonces, actualmente sí, como yo expliqué, el 98% lo maneja la alcaldía de Bogotá, todo es público, y desafortunadamente, pues en el enfoque laboral ellos nos siguen manejando como si fuera una empresa privada. Sacaron una ley del año 2019 negando que somos servidores públicos, etcétera. Ese es otro tema que desafortunadamente tratamos de incluir a los entes de control para que corrijan, porque claro, nos quitan algunas prebendas que como servidores públicos tendríamos, ¿no? En ese sentido. Desde adentro, con su mirada, que mira debajo de las cobijas en Capital Salud, ¿cuál es realmente la falla que está teniendo esta empresa y se pone en riesgo realmente la supervivencia de la empresa y la calidad que esta empresa podría brindarle en el servicio a los bogotanos? Pues nosotros creemos que definitivamente son unos malos dirigentes. No puedo hablar de que todos hayan sido así, la verdad, pero sí desafortunadamente la mayoría, y eso incluye a los que actualmente manejan Capital, no actúan de la manera correcta. Y no actúan de la manera correcta tanto en la forma en que administran las decisiones que toman, como en el contexto precisamente del manejo laboral con los trabajadores. Entonces, claramente eso afecta la atención hacia nuestros afiliados. Por ejemplo, el tema que pasó con la pandemia o que está pasando con la pandemia, cuando nosotros decimos que la empresa no monta la implementación del sistema de gestión de seguridad sobre el trabajo y por lo tanto no da la protección adecuada a nosotros que somos trabajadores de la salud, pues tiene una afectación que de una u otra manera también conlleva a una afectación a los afiliados. De por sí hay una simbiosis en ese sentido, un intercambio en el sentido de que si nosotros nos afectamos, por ejemplo, con el tema COVID-19, podemos afectar a nuestros afiliados, especialmente los compañeros que trabajan en servicio al cliente, atendiendo los puntos de atención a los afiliados. Y los afiliados, que muchos han tenido COVID o están en contacto con COVID, cuando llegan a los puntos de atención para pedir algún tipo de trámite administrativo, tienen la posibilidad de afectar también a los trabajadores e infectarlos. Entonces, en ese sentido, cualquier medida que se tome hacia un lado a otro nos afecta. Y claro que se repercute en los afiliados. Cuando la administración hace una contratación adecuada con las IPS, por ejemplo, el tema que explicaba de las subredes, pues entonces desafortunadamente no se presta un buen servicio a los afiliados. Entonces, claro que lo que se decida administrativamente dentro del Capital Salud va a afectar a los afiliados. Entonces nosotros, por eso tenemos los objetivos del sindicato, son defender a la empresa, defender a los trabajadores y defender a los afiliados. Porque de una otra manera entendemos que si la empresa se administra adecuadamente, nuestros afiliados van a recibir un servicio correcto y adecuado. Si los trabajadores tenemos una estabilidad laboral correcta, tenemos un buen ambiente laboral, pues vamos a prestar un mejor servicio a nuestros afiliados. Entonces creemos que todo está enlazado y que claramente si no tenemos unos directivos que actúen de la manera correcta, con honestidad, que respeten los derechos nuestros y que se enfoque realmente en que todas las medidas sean en favor de los afiliados, va a haber una afectación a ellos. Financieramente, Capital Salud, ¿usted cómo lo ve? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo se puede resguardar esta empresa que es Baluarte de Bogotá? Como yo decía, desafortunadamente seguimos incumpliendo, desafortunadamente no damos la medida en que los recursos que nos ingresan nos alcancen para gastarlos en la atención a los usuarios, que es lo que se debe gastar. Entonces hay que hacer control sobre eso, y el control se hace desde que se hace un contrato. Por eso nosotros decíamos, si usted hace un contrato con una IPS, llámese privado o pública, donde maneja tarifas que no son, donde maneja condiciones que no son, pues desafortunadamente ya ahí tiene un problema de empezar a perder dinero. Si no se monta un esquema de vigilancia, de auditoría, que por ejemplo en la parte donde yo estoy, de manera adecuada sobre cada una de las IPS, sobre cada uno de los contratos,
pues también por ahí puede haber un escape de dinero importante. Y entonces ahí es donde empiezan los desbalances. Mire, por ejemplo, que la empresa está enfocando retirar la auditoría que nosotros hacemos a los hospitales en las subredes, porque dice que como tienen un sistema de PGP que tiene un gasto fijo, entre comillas, entonces que no hay que hacer la auditoría a las IPS. Y resulta que nosotros en las IPS encontramos una serie de fallas de calidad que muchas veces golpean el costo médico de la empresa. Entonces es totalmente absurdo. Entonces ellos dicen que solo hay que vigilar en este momento a las IPS privadas porque son las que se están gastando y tal cosa. Listo, nosotros no negamos que puede haber un gasto importante en IPS privadas, especialmente lo que tiene que ver con el alto costo, pero decir que solo ahí está la pérdida del dinero, creo que no. O sea, en lo que nosotros conocemos, creo que no. Entonces ahí tienen que empezar a ver las correcciones. Y si desafortunadamente, que desafortunadamente no tengo pruebas de eso, pero se están haciendo cosas inadecuadas que pueden rayar en corrupción o algo así, en donde no se está gastando el dinero en lo que debe ser, pues claro que eso también puede significar un desangre económico que perjudica a la empresa. Y si la empresa económicamente no está bien, pues claro que no va a prestar un servicio adecuado. En este momento, pues supuestamente en la empresa hay proyectos de crecer, de extender la atención a otras estancias y otros departamentos, se habla de Boyacá, etcétera. Y eso es bienvenido, porque claro, mientras más afiliados tengamos, más recursos ingresan. Pero yo insisto en que si no se hace un manejo adecuado de los recursos que ingresan, así nos extendamos, tengamos más afiliados y nos entre más dinero, no vamos a dar abastos y al final no se van a dar las circunstancias positivas. Estamos dialogando con Iván Celedón, presidente de Sintra Capital, el sindicato de Capital Salud, la EPS, que contrata IPS, empresas prestadoras de salud, para atender a los bogotanos, sobre todo a los bogotanos cisbenizados, o sea, a los más pobres de esta ciudad. Y desde aquí, ¿cuál es el mensaje que usted le enviaría a la alcaldesa mayor de Bogotá y al secretario de Salud? Bueno, o sea, el mensaje es el mismo que le estamos enviando desde hace rato a través de diferentes medios. Pues lo primero, que ojalá se sienten con nosotros y nos escuchen de manera directa, para nosotros primero presentarles nuestra visión de lo que realmente ocurre dentro de Capital Salud, que creemos que la directiva lo presenta de una manera tergiversada. Segundo, presentarle nuestras denuncias y quejas de todo lo que nos ocurre, especialmente en lo laboral, para que se haga una intervención directa sobre las directivas de la empresa. Yo no sé si el tema sea que tienen que cambiarlos a todos, que despedir al gerente, no sé si esa sea la decisión, pero si no, pues por lo menos, ¿me entiendes?, presionarlos a que ellos actúen de la manera correcta, respeten nuestros derechos y se hagan las cosas dentro del deber ser y dentro de la norma. Y en ese sentido, pues ojalá realmente plantear un ítem de diálogo, el diálogo social que tanto han promovido entre nosotros y la administración, para que conjuntamente podamos trabajar realmente en sacar adelante la empresa, hacer esa recuperación económica que necesita, en mejorar en los ítems de atención para nuestros afiliados. Creemos que nosotros podemos darle algunas soluciones al tema precisamente de la atención en las IPS, especialmente en las subredes, y por lo tanto eso va a presentar una mejoría también para la atención de nuestros usuarios, y por lo tanto pues eso va a conllevar a que la empresa mejore en todo sentido, la Supersalud nos quite la medida y realmente prestemos a nuestro 1,5 millones de usuarios la atención que ellos se merecen. Y ya para cerrar esta entrevista, cuéntenos ya en el marco nacional, todas estas nuevas medidas como el 1174, todo este tipo de situaciones que se han dado, ¿cómo las ve usted como líder sindical? No, desafortunadamente tenemos que ver las negativas, ¿no? De una u otra manera se siguen presentando proyectos de leyes y decretos que se tergiversan y se dicen que son para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, que son para mejorar el sistema de salud, etcétera, y que realmente no lo son. Como yo digo, hay micos dentro de esos decretos en donde todo se cambia y se tergiversa, y al final lo único que se busca es mantener un sistema de salud que desafortunadamente está planteado como un negocio para mantener el flujo de dinero hacia las mafias que han manejado la salud durante tantos años y que para nada van a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Al contrario, se sigue promoviendo temas como la tercerización en ese sentido. Nosotros siempre hemos dicho que las leyes hace rato están escritas. Hay muchas leyes que precisamente
pueden conllevar el evitar esas cosas. Hay leyes ya para evitar la tercerización, para que no se presente. El sistema de salud han escrito muchas cosas muy buenas. Ahí está la ley estatutaria del 2015. En fin. El problema es que no se cumple, que el mismo gobierno incumple con todo esto que ya está escrito. Que como les digo, sacan decretos tergiversados y entonces lo que está dado, lo que está bien hecho en la ley lo cambian para seguir haciendo los ítems de corrupción, que son los que han acabado con el sistema de salud. Y desafortunadamente los entes de control, en donde a veces nombran también directivos respaldados por el mismo gobierno, pues desafortunadamente no aplica las sanciones correspondientes a estos funcionarios, porque son los mismos con las mismas. Yo, si a mí me nombran de aquí, pues, ¿por qué me voy a meter con ese? ¿No? Entonces, todos se encubren y no se dan las sanciones correspondientes y por lo tanto no se corrige el problema. Entonces, estos decretos como los que están cursando en el Congreso, el que ustedes decían, el ítem en ese sentido. Y definitivamente tiene que haber un cambio de la política, el enfoque y todo, para que las cosas cambien realmente y no se esté dando lo mismo que durante tantos años nos ha golpeado. Bueno, y usted, desde su perspectiva de líder sindical, ¿cuál es el mensaje que le envía a los usuarios bogotanos y del Meta de Capital Salud? No, pues yo sí les digo que sigan confiando en la empresa y principalmente en los trabajadores, porque nosotros de todas maneras hacemos el esfuerzo para que se les dé a ustedes un buen servicio. Entonces, el tema, cuando yo explico estas cosas, no estoy diciendo que es que los usuarios se vayan de nuestra empresa o se vayan para otro lado. No, nosotros creemos que tenemos una empresa sólida, una empresa que les puede brindar un buen servicio y especialmente por el recurso humano que tenemos, confiamos en él en ese sentido. Hay que hacer algunos cambios, creemos que quizás hay que cambiar algunos directivos, que ellos cambien su enfoque de cómo visionan las cosas, que hagan las cosas adecuadamente y eso va a hacer que los servicios mejoren. Pero yo los invito a seguir confiando en la empresa, seguir confiando en nosotros los trabajadores y estamos seguros que juntos podemos llevar a cabo las cosas y que ustedes reciban el servicio que se merecen porque se lo merecen. Seguimos enfocados en que el servicio de salud debe ser un servicio en igualdad de condiciones para todos, con la calidad que se merecen todos como seres humanos, sin que primen las circunstancias económicas. Y ese enfoque creo que lo puede tener una empresa como nosotros, más cuando su dueño es una organización pública, cuando somos una entidad pública en ese sentido. Bueno, le agradezco mucho a Iván Celedón habernos atendido hoy esta invitación para hablar de Capital Salud, la EPS de los bogotanos, con más del 90% de las acciones de esta empresa y donde definitivamente allí se juega la salud de los más pobres de Bogotá. Gracias, Iván. Gracias a ti, Fidel, y nuevamente gracias al canal Salud por esta entrevista. Claro que sí, y a ustedes, queridos televidentes, a la administración, como periodista quiero decirles, hombre, acerquémonos a todos los componentes del ecosistema de salud, no solamente a los sectores directivos, no solamente a las IPS y prestadores, también a los usuarios son fundamentales, y los empleados que prestan el servicio. Acercarnos más a los usuarios y a los empleados harían posible un mayor éxito en el rendimiento, no solamente financiero, porque el objeto de estas empresas no debe ser la rentabilidad financiera. Claro, la sostenibilidad económica sí, pero el objetivo fundamental es garantizar la salud de los bogotanos y en este caso de los más pobres de Bogotá. Pongámonos la mano en el corazón, alcaldesa. El diálogo que usted ha propuesto con los sindicatos se ha hecho en algunos sectores. En este caso, ya llevan bastante meses el sindicato de Capital Salud diciéndole: conversemos, hablemos, escúchenos, regálenos una horita para poder hablar con usted y poder ayudar a empujar el éxito de Capital Salud, que nosotros consideramos que es una empresa con muchas posibilidades porque está en manos del Estado, porque tiene unos recursos para manejar y que si se hacen bien pueden demostrar
que una empresa en manos de la Alcaldía Mayor, respondiendo por la salud de los más pobres, es un éxito y que lo sigue siendo, porque la empresa tiene, a pesar de todas las dificultades, una gran estabilidad y presta un gran servicio que podría ser mejorado si se trabaja de la mano con los empleados y, en este caso, con toda la información que tiene la memoria institucional Cintra Capital. A ustedes muchas gracias por estar aquí. Continúen en Canal Salud, siempre pretendiendo por una excelente salud mental, emocional, física y del medio ambiente. Con su permiso.